Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Aslenberg, quien se ha convertido en uno de los nombres más queridos de la televisión turca con sus impresionantes actuaciones en producciones inolvidables, regresa a las pantallas con un proyecto que hará las delicias de sus fanáticos después de un largo dic. La exitosa actriz, que alcanzó una amplia base de fans con el personaje de Süreyya en İstanbul Yuhlin y dejó importantes huellas en su carrera con producciones como Paplar Yeyeri y Suskunlar, participará esta vez en el papel principal de la serie Mirar preparada para la plataforma digital Disney+. Aslenberg dará vida a un personaje llamado Serra en la serie. Serra, una mujer casada, tiene una vida bastante regular y equilibrada vista desde fuera. Sin embargo, el curso de su vida será arrojado en una dirección completamente diferente por los eventos que tuvieron lugar en una exposición de arte. La serie, que contiene elementos de misterio, drama y thriller psicológico, llevará al público a un viaje profundo hacia el mundo interior del personaje. El nombre que acompañará a Aslenberg en la serie Mirar será Ibrahim Çelikkol, uno de los actores notables del periodo reciente. Çelikkol interpretará el personaje de la abogada Sarp, esposa de Serra. El matrimonio de Sarp y Serra, que tienen un carácter fuerte, será cuestionado con el tiempo. En el centro de la serie estará la historia de la confrontación de un individuo con su propia realidad. Además del elenco y la historia de la serie, llama la atención el equipo detrás de la cámara. Los exitosos proyectos que la empresa, que ha emprendido la producción, ha implementado previamente para plataformas digitales, señalan que Mirar también será observado con altas expectativas. Y en la silla del director se sienta un hombre experimentado en el mundo del cine y las series de televisión. Esto es una indicación de que la serie será ambiciosa en términos de atmósfera y efectos visuales. Por otro lado, según la información entre bastidores, Aslenberg y Burcu Biricik se ofrecieron juntos por primera vez para el papel de Serra durante el proceso de preparación de la serie Mirar. Sin embargo, debido a la incapacidad de las partes para acordar los términos, Burcu se retiró del proyecto único en el último momento. Así, el camino continuó con Aslenberg como único protagonista del personaje de Serra. Si bien este desarrollo despertó curiosidad, especialmente en la industria, también aumentó las expectativas sobre el curso de la serie. Si bien el regreso de Aslenberg fue recibido con gran entusiasmo tanto por los fanáticos del actor como por sus seguidores en la industria, la serie Mirar ya es candidata a estar entre los proyectos más comentados de la temporada de diciembre. La producción, que se transmitirá en Disney+, se está preparando para llamar la atención con su historia inmersiva, elenco sólido y atmósfera deslumbrante. El hecho de que Aslenberg compartiera el papel principal con Ibrahim Çelikkol en la serie Mirar ha aumentado aún más el interés en el proyecto. El hecho de que dos actores poderosos, que se esperaba que participaran en el mismo proyecto durante mucho tiempo, finalmente se hayan unido, ha sido denunciado como un desarrollo emocionante para la audiencia. Realizando actuaciones exitosas tanto en televisión como en plataformas digitales, Çelikkol había consolidado su éxito especialmente en papeles dramáticos con los proyectos en los que había participado recientemente. Por ello, parece que la armonía actoral que lograrán con Enver será uno de los elementos decisivos en el éxito de la serie. La relación de Enver y Çelikkol, que interpretarán a una pareja casada debido a sus papeles en la serie, evolucionará hacia una historia emocional y psicológicamente intensa desde los primeros episodios. Esta energía frente a la cámara tiene como objetivo reflejar directamente a la audiencia las mareas experimentadas por los personajes. Aunque el matrimonio de Serra y Sarp parece tener una estructura fuerte y equilibrada desde el exterior a primera vista, los secretos y conflictos individuales que surjan con el tiempo harán que esta estructura se resquebraje gradualmente. Esta dinámica revelará no solo la tensión entre los dos, sino también el mundo interior de ambos personajes. El personaje de Çelikkol, Sarp, que será interpretado, tiene una estructura autoritaria y controlada junto con su profesión de abogado. Sin embargo, un momento de ruptura incluido en su vida lo llevará a ser arrastrado también a interrogatorios personales. Con el cambio que experimentó Serra en este punto de ruptura, la relación de pareja también comenzará a transformarse. Por lo tanto, la serie cubrirá no solo el cambio de una mujer, sino también el proceso de enfrentarse al hombre mismo.
Esta transformación mutua llevará al espectador a un viaje profundo no solo hacia una historia, sino también hacia las mentes de los personajes. Aunque los dos no han estado juntos frente a la cámara antes, el hecho de que ambos actores hayan asumido roles con similar intensidad dramática ha creado una gran expectativa en la audiencia. Compartir el escenario de dos nombres que pueden reflejar con éxito transiciones emocionales y decir mucho incluso en silencio se destaca como uno de los aspectos más fuertes de la serie. El equipo de producción también está llevando a cabo un trabajo meticuloso tanto en el entorno del set como en la edición del guión para crear una atmósfera que respalde esta armonía. El hecho de que dos actores fuertes como Aslem Ber e Ibrahim Zelitkol se unan por primera vez deconstruye a Inca de ser solo una serie y la convierte en una de las producciones más ambiciosas de la temporada. Ya vale la pena hablar de esta asociación tanto en términos de la profundidad de los personajes como del poder interpretativo de los actores. A medida que se acerca la fecha de estreno de la serie, parece que la interacción detrás de escena del dúo y la intensidad emocional que contribuyen al proyecto estarán en el radar de los medios y la audiencia. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.